Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarlas en el plano que tengamos que contestarlas. Colombia no está bajo ninguna circunstancia fraguando o pensando ningún acto hostil, ni ningún acto de actitud belicista con ningún país de la región. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a la noticia de Venezuela, aquí en tu canal El Faro Informativo. Noticias de Venezuela hoy confirman que Nicolás Maduro ha sido declarado culpable y se va a estar dando su detención después del anuncio de la Corte Penal Internacional, quienes abrieron una fuerte investigación por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Han afirmado que Nicolás Maduro es acusado y por eso es necesario el uso de fuerza militar para derrocar definitivamente al régimen del poder. Se necesita una coalición de países para activar de una vez por todas una acción militar que le ponga fin a los actos incrédulos del régimen del dictador, ya que Maduro pasa por encima de los derechos humanos y es acusado de tener vínculos con las redes del narcotráfico. Esto lo hace objetivo principal de las operaciones del Comando Sur en el Caribe por las fronteras de Venezuela. Nicolás Maduro será capturado y puesto en prisión ante la justicia norteamericana. La comunidad internacional anunciaron que darían su firma para los países que den su autorización para realizar el despliegue de todas las armas del Comando Sur que se encuentran en el Caribe combatiendo a los grupos criminales que se vinculan con el régimen dictador. Toda esa maquinaria debe estar preparada para entrar a Venezuela y principalmente a Caracas, donde se encuentra el señor Nicolás Maduro. No se permitirán más violaciones de derechos humanos. Por eso muchos líderes de la oposición han decidido enviar un mensaje en representación de todos los venezolanos y para que Estados Unidos le ponga urgentemente atención a lo que está sucediendo en el país. Estas personas dicen estar dispuestas a dar su firma constitucional para dejar pasar a todas las tropas. Estas personas dicen estar dispuestas a dar su firma constitucional para dejar pasar a todas las tropas norteamericanas a territorio venezolano y acabar definitivamente con el régimen del dictador. La Organización de Naciones Unidas, ONU, también se ha pronunciado ante la grave situación que viven los presos políticos en Venezuela y afirman que están dispuestos a dar su autorización para que Estados Unidos aplique sobre Venezuela un golpe para expulsar a Nicolás Maduro del cargo. Por otra parte, la oposición venezolana pide acciones inmediatas por parte de las autoridades internacionales para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. Ya el gobierno de los Estados Unidos ha afirmado que el régimen de Maduro representa un riesgo para la seguridad regional de los países aliados en el país del norte, ya que dice tener misiles rusos que podrían llegar a Colombia en cuestión de minutos. Por eso lo mejor es aplicar un golpe militar que los derroque definitivamente del cargo. Continuamos con más información. Putin y Nicolás Maduro están en la lupa de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad. Los caminos de los dictadores de Rusia y Venezuela se cruzan en La Haya. Ambos deberán enfrentar procesos por violaciones a los derechos humanos, uno en Ucrania, otro en su propia tierra. Nicolás Maduro y Vladimir Putin son investigados por crímenes de lesa humanidad en Venezuela y Ucrania, respectivamente. Los motivos son los mismos, el contexto diferente. Por estos días, Vladimir Putin y Nicolás Maduro están en la lupa de la justicia internacional. Desde el pasado 24 de febrero, el dictador venezolano se mantiene en el poder bajo un amplio esquema de represión y persecución. El saldo de ambos casos es similar: miles de muertos y millones de refugiados y desplazados. Esto hace que los caminos de Putin y Maduro se encuentren en una misma dirección: La Haya, sede de la Corte Penal Internacional. Si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela, si Iván Duque se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano, no te metas a loco, Iván Duque. Conoce tus límites y respeta a Venezuela en el odio, en la obsesión que tiene. Y siguiendo con más noticias internacionales, el dictador Nicolás Maduro volvió a acusar a Iván Duque de ataques a refinerías y al sistema eléctrico de Venezuela.
el líder chavista señaló que el complejo refinador de Paraguaná sufrió un ataque terrorista que fue controlado gracias a las medidas de seguridad. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este lunes al presidente colombiano Iván Duque de estar detrás de los recientes ataques que supuestamente se han perpetrado contra las refinerías y el sistema eléctrico del país petrolero. Nosotros somos un país respetuoso del derecho internacional y somos un país que se ha caracterizado siempre por tener instituciones sólidas y por acudir a los organismos multilaterales cuando se trata de obligaciones de otros países para con Colombia. Por eso no vamos a permitir que se empiecen a tejer ese tipo de dudas o acusaciones. Esas acusaciones deben ser rechazadas por todos los colombianos y lo que debe quedar claro es que quienes están ejerciendo la dictadura en contra de sus ciudadanos, generando grandes flujos migratorios, son los que deben responder ante la justicia internacional por esos crímenes sistemáticos. Y el canal para tramitar esas denuncias es la Corte Penal Internacional, como lo hemos venido haciendo varios jefes de Estado y como espero lo sigan haciendo otros jefes de Estado en distintos lugares del mundo. Está siendo objeto de las refinerías de ataque de enemigos infiltrados, enemigos ocultos para hacerle daño a nuestro complejo refinadores, hacerle daño a nuestro pueblo. Detrás de eso está la derecha, lo denunció la derecha salvaje, la derecha vendepatria. Detrás de eso están los planes de Iván Duque, que está loco, herido, superando odio contra Venezuela, dijo Maduro. En un encuentro con la dirección de oficialistas Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV y autoridades regionales, el dictador señaló que este domingo el complejo refinador de Paraguaná, CRP, ubicado en el occidente del país, sufrió un ataque terrorista que fue controlado gracias a las medidas de seguridad. Ayer el ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, informó sobre el incendio que se produjo en la refinería de Cardón, que formó parte del CRP, el cual no comprometió ninguna de las operaciones de la refinería, que continuó con la producción de combustible. Asimismo, Maduro señaló que el sábado en la noche la refinería El Palito, en el céntrico estado de Carabobo, también había recibido un ataque a su sistema eléctrico en ataque terrorista. Además, el dictador aseguró que recientemente el complejo hidroeléctrico El Gurí, la columna vertebral del sistema eléctrico venezolano, recibió 2 ataques a su sistema operativo. Están atacando el complejo del Gurí, el sistema eléctrico atacado de las refinerías alertas, sistema de seguridad, frente a estos planes para hacerle daño a la vida económica, social, política y a la vida de nuestro país, agregó Maduro. Sobre nuestro país. Que cuide su frontera, que proteja a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, que proteja la vida de los excombatientes de la FARC. Eso es lo que tiene que hacer Iván Duque. Que deje de conspirar y disuelva los campamentos de paramilitares y mercenarios que tiene en Colombia para invadir Venezuela en sus sueños locos. Que disuelva los 5 campamentos que tiene en Colombia. Que deje de conspirar para asesinarme y asesinar a dirigentes de la Revolución Bolivariana. Esa es la verdad. Iván Duque es un tipo obsesionado en su odio contra Venezuela, obsesionado. A mí me cuenta gente que ha estado cerca de él, bueno, que él tiembla cuando habla de Maduro, cuando habla de Venezuela, tiembla de ira, de odio. De manera que no vamos a dejar que ese tema sea planteado para agredir a Colombia, verbal o de ninguna manera, y que no se acuda a ese tipo de prácticas que no son sino cortinas de humo para tratar de involucrar a un país que jamás ha agredido a otro país en el escenario internacional. Más bien, que la dictadura sea consciente que a partir del 10 de enero muchos países del continente se van a unir al rechazo de sus prácticas totalmente deleznables. Muchísimas gracias. El pasado abril, Maduro acusó al presidente colombiano de activar planes para infiltrar delincuentes por la frontera que comparten ambas naciones con el objetivo de atacar a la fuerza pública de seguridad, así como de ordenar a un grupo extremista de derecha
profundizar los ataques terroristas y el sabotaje de la vida social y de los servicios en el país caribeño. Y sobre todo porque le hemos demostrado siempre, durante todos estos años, todos sus planes, antes de que los ejecute, todos sus planes. Ojalá en Colombia algún día haya una investigación